Hola, buen tiempo, hermanos, para volvernos a encontrar con el tema que comenzamos el miércoles pasado, y este tema nos habla acerca de honrar la vida. Y lo vamos a ir haciendo en el Salmo 37, cada 4 versículos. Quiero simplemente recordarles cuál es el problema que se presenta. El problema no es cómo viven, sino lo que tú y yo sentimos con referencia a sus vidas y logros. Por eso se usa el término impacientarnos, envidiar y codiciar. Ahora, se nos da una razón poderosa. Ellos pasarán. Pero al continuar con el tema, y quiero recordarles la vieja frase de aquella vieja canción, la cual decía que no es lo mismo vivir que honrar la vida. Hoy nosotros necesitamos avanzar con el tema, con otras cuatro versículos que nos van a dar 3 cosas importantes. Primero, nos van a dar exhortaciones para no envidiar, no codiciar y no impacientarnos. Se nos va a dar 2 razones muy importantes y también 3 resultados que nosotros necesitamos considerar. Entonces, el texto del Salmo 37, desde el versículo 5 al versículo 8, dice así: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Así que cuando nosotros entendemos el problema, se nos está dando a nosotros el medicamento para solucionar ese problema y tener otro resultado en la vida. La primera de las cosas que quiero que entendamos, como hemos venido aclarando algunos términos, el término que aparece allí en el versículo 5 es encomienda. Para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que es encomendar, espero que alguno de ustedes haya mandado una carta o alguno de nosotros hemos tenido que enviar una encomienda, que es justamente el término que se hace. Lo que hacemos cuando es una encomienda, lo ponemos en una caja, ponemos el destinatario y el remitente, lo enviamos al correo. Al llegar el correo, al pagar el costo y tener todo listo, ahí lo dejas. Así que vas a tener que confiar en el correo que elegiste y solo te queda esperar con confianza de que ese paquete que estás enviando llegue a destino. Este es el término, encomendar. Estamos hablando de los justos, no estamos hablando de gente incrédula. Cuando hemos hablado de los justos, debemos recordar que un hombre, una mujer justa, es aquella y aquel que ha puesto su fe en Cristo como Salvador personal, se ha arrepentido de sus pecados, Dios le perdonó en Cristo, lo justificó con su sangre, con la misma justicia de Cristo en nosotros. Por eso se utiliza el término justo, y por esta razón entonces tiene el privilegio dado por Dios de ser hecho un hijo de Dios y tener vida eterna. Esa es una persona justa. De eso está hablando las Escrituras. Y a ese justo se le dice o se le expresa la primera exhortación
que se le da, y para que algunos entendamos, la palabra exhortación significa animar a hacer lo correcto. Entonces, un creyente, uno que tiene a Cristo en el corazón, uno que ha puesto su fe en Cristo, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿qué es la primera exhortación? ¿Qué se nos anima a hacer? Se nos anima a hacer lo correcto, y lo primero es encomendar. Entonces, la palabra o el término camino es un sinónimo de nuestras vidas aquí. Entonces, encomienda a Jehová tu vida o tu camino, por donde vas desarrollando la vida. Y si nosotros hacemos eso, la primera y amplia consideración que nosotros debemos tener es que debemos creer en la soberanía de Dios y todas aquellas cosas que ocurren a nuestra vida, según Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o a veces, como nosotros decimos, sean malas. En el versículo 5 aparece otro término que nosotros necesitamos ver, que se nos exhorta a llevar a cabo. Entonces, encomienda a Jehová tu camino. Y en el verso 5 dice, y confía en Él. Ahora, confiar en Él significa creer que todo lo que Dios hace, aunque a mí me parezca mal, Dios lo hace correcto. Es difícil, pero ese es aplicar la fe. Según Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cómo nos dirigimos, pero si nosotros encomendamos nuestro camino y permitimos que Dios realmente lo dirija, Él sabe llevar nuestra vida a su destino. La tercera palabra que necesitamos mirar es en versículo 7, y es muy interesante porque es guarda. Guarda. Y está asociado de que guarda silencio ante Jehová. Y eso nos exhorta la palabra a que nosotros guardemos silencio ante Jehová. ¿Por qué razón? ¿Qué hacemos los hombres en términos generales? Hombre y mujer. ¿Qué hacemos cuando las cosas nos vienen mal? ¿Quién es el primero que tiene la culpa de lo que nos sucede? Estamos de acuerdo, ¿no? Dios. Dios. A veces es tiempo, cuando las cosas no salen como yo quiero, el de esperar. El de esperar. Y fíjense que la manera en que se describe, guarda silencio ante Jehová. Es el hecho de haber venido ante su presencia. Y el considerar y esperar que realmente Dios obre y hable a nuestras vidas y en nuestro corazón. Y entonces ahí tenemos el término esperar. Nosotros los hombres no somos pacientes para esperar las soluciones a los problemas que se nos vienen. Nosotros queremos todo ahora, ya, y cuanto más rápido mejor. Eso es lo que pasa. Pero acá dice espera. Espera en Él. Son exhortaciones que se nos hacen. También se nos dice en el versículo 7, a continuación de esta primera oración, no te alteres con motivo de que prospera en su camino. Ahora, esta es la exhortación, no te alteres. ¿Qué es lo que hacemos? Si nosotros codiciamos, si nosotros le envidiamos, lo que va a pasar en nuestra vida es que nos vamos a alterar contra ellos. Pero fíjense que está agregando allí en el fin del versículo 7, que nosotros no nos debemos alterar con motivo del que prospera en su camino. Ahora se dan cuenta, hay un camino que debe ser entregado en manos o encomendados en manos de Dios, el nuestro, y un camino
que desarrollan los incrédulos, porque son los hombres que hacen maldad. Entonces, no debemos alterarnos. Entonces, debemos considerar que nuestra vida es importante en las manos de Dios. Dios hace lo correcto y nosotros debemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En el verso 8 se nos exhorta tres cosas. Es muy interesante porque aún en los códigos de la psicología menciona esto como si fuera una cadena que ocurre en la vida de las personas. Cuando uno se altera, entonces, ¿qué va a producir en nosotros? Primero, ira. Yo no puedo tener lo mismo que el otro tiene. Pero se nos exhorta que debemos dejar la ira. Esa ira nos provoca un enojo. Y el texto dice, desecha el enojo. Y la tercera cosa es, no te excites. Este término significa como si un corredor comenzara una carrera de 100 metros y va acelerando desde el punto de partida hasta la llegada de los 100 metros y acelera su velocidad. Ese es excitarse. Se utiliza para otras cosas que no es necesario que nosotros usemos en el tiempo de hoy en esta lección, pero esa es la idea. Entonces, vamos acumulando los pensamientos y vamos apuntando nuestros cañones en contra de esa persona que tal vez ha prosperado y simplemente ha hecho maldades. Dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esas son las exhortaciones. ¿Quieres honrar la vida para Dios? Entonces, esas exhortaciones son para nosotros, los hijos de Dios. Ahora, las razones. Yo le pregunto al texto, mejor dicho, ¿por qué debo encomendar mi camino a Dios? ¿Y qué es la respuesta que me da? Me da una razón. Él hará. Es profundamente interesante que nosotros podamos aprender que encomendar es no hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Entonces, Él puede hacer en nuestra vida. Él hará y lo hace afirmándolo. No es simplemente, bueno, tal vez sí. No, si nosotros lo hacemos correctamente, Él lo hará. Otro término interesante que aparece, y aquí lo tenemos en el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz. El término justicia aquí es la aplicación en el cual uno puede ver que la vida del justo es exhibida en la luz. Entonces, cuanto más correcto y más hacemos la voluntad de Dios, se puede exhibir. Para aquellos que conocemos la Biblia, podemos mirar la vida de José, que en el final Dios exhibió su justicia. Él no había hecho nada malo y en el final aquellos que lo criticaron, que lo acusaron, tuvieron que arrodillarse delante de él. Tarde o temprano, dice que exhibirá, expondrá nuestra vida. Y también, otra cosa tan importante es que habla de que lo hará. ¿Qué es lo que va a exhibir? Es tu justicia. O sea, si nosotros obramos correctamente, tarde o temprano, va a mostrarse. Veía una película en el cual
para darle un puesto a un hombre, le dijeron que debía mentir. Simplemente, en vez de que se mandaban 10 cajas, él debía decir 9. Este hombre era creyente y al otro día, a las 10 de la mañana, como le habían comprometido, vinieron, se juntaron a la oficina, le preguntaron si lo había pensado bien y él le dijo que no podía aceptar el puesto porque él era creyente y no podía mentir o no debía mentir. En el final fue una prueba y le dieron y lo ascendieron. Es una muestra. Pero Daniel también del Antiguo Testamento, en el final mostró su justicia en los tiempos difíciles. Dios lo hizo. Exhibir es exponerlo a la luz y ante los ojos de todos. Y al mismo tiempo es muy interesante que dice, y tu derecho como el mediodía. El mediodía es cuando la luz está más fuerte. El derecho. O sea, las cosas correctas, tarde o temprano, caen por su propio peso y se otorga el derecho. Déjenme compartirle en segundos nada más la vida de un hombre que ocurrió aquí en Rosario. Él fue despedido de una compañía, tuvo tiempos difíciles, la pasó en algunos sentidos mal. Él siempre dio gracias a Dios que las cosas esenciales no le faltó a él y a su familia, pero sus compañeros se burlaban de él. Pero al pasar el tiempo él fue contratado por una compañía que era en oposición o opuesta. Era de un grupo de un cítrico que se vendió en Rosario. Este es un hecho real. No voy a compartir el nombre, aunque pudiera hacerlo. Él está en Italia en este momento y su familia, hay uno que está en Italia, otra parte que está en Estados Unidos. Pero quiero sencillamente decir, él me contaba, me decía, no puedo creerlo, que esa misma gente tuvo que venir a mirar y vino a ver que yo y el grupo estábamos con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con el intendente, estábamos en un escenario, simplemente porque vinieron a ver la obra que habíamos logrado. Tarde o temprano pasa, pero él tuvo que esperar en el Señor. Pasó tiempo, pero se manifestó su derecho en pleno día. Eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es como honrar la vida. Algunas, cuando uno obra mal y hace las cosas mal, eso no es honrar la vida. Honrar la vida es cuando uno hace las cosas correctas y obtiene un resultado correcto por sus acciones, porque Dios obra de esa manera. Ahora déjenme mostrarle los resultados. Si nosotros encomendamos a Dios nuestra vida, entonces el primer resultado que obtenemos es que Él hará. Él podrá disponer de nosotros. Pero recordemos que es el todopoderoso Dios el que tiene nuestras vidas en sus manos y que nos puede llevar al destino. Pablo lo expresó de esta manera: yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué maravilloso! Otro resultado, acabamos de expresarlo. Él mostrará tu integridad, que es tu justicia, y tu confiabilidad, que es tu derecho. Simplemente, nosotros debemos estar atentos de hacer lo que Dios quiere. Otro resultado, el Señor juzgará.
¿Te das cuenta que tarde o temprano cada uno dará a Dios cuenta de sí? Entonces, nosotros no debemos vivir la vida de otro, nosotros debemos vivir nuestra vida honrándola delante de Dios. Y cuarto resultado es que los malos, el que hace maldades, el que hace iniquidad, los malignos, sufrirá las consecuencias de sus hechos. Es cierto, como humanos nosotros decimos, pero yo quiero que sea ahora. Bueno, Dios nunca llega tarde, me encanta eso. Dios nunca llega tarde. Déjame expresarte algo que encontré esta semana, me gustó mucho, y está afín a lo que estamos hablando. Vino un nieto y el nieto le preguntó al abuelo, abuelo, ¿cómo se pierde la vida? Y el abuelo comenzó a decirle, la vida se pierde de muchas formas, hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otro y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otro y no mejorando la tuya. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscando solucionar para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar. El abuelo enfatiza, hijo, la vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. El texto que quiero culminar para que lo tengamos en nuestro corazón y podamos entender la importancia de lo que Dios quiere en nuestra vida, dice así en Romanos capítulo 14, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dios te bendiga.